del cono. Al ser una superficie infinita, el cono, lo que se hace en arquitectura es trabajar una parte o mostrar una sección del cono. Por ejemplo, el Museo del Vulcanismo en Francia trabaja con una parte del cono, ¿ven? Una sección del cono para representar todo lo que significa la montaña, el interior de la tierra, ¿no? Por eso por dentro es todo madera y tiene una estructura dorada, como simulando el fuego del interior de la tierra. Ven que toda la construcción es bajo tierra. Acá se ve un poquito mejor cómo simula ser el interior, ¿no? De una montaña, de un cráter. Entonces, vamos a ver la definición de del cono. Es la ecuación general con eje paralelo al eje Z. En la ecuación tenemos 3 términos cuadráticos, 2 de ellos son positivos, 1 negativo y la ecuación igualada a 0. La forma equivalente de la ecuación es esta. La representación gráfica del cono es esta. Fíjense que acá el centro del cono sería el 0, 0, 0, o sea, H, K y M valen 0, y abraza al eje Z, con lo cual en la ecuación, el eje Z, el término que tiene la variable Z es el negativo. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos un cono centrado en el 0, 0, 0, 2 términos positivos cuadráticos y uno cuadrático negativo igualado a 0. Entonces vamos a intersectar a la superficie con el plano XZ, es decir, la variable y vale 0. Entonces en nuestra ecuación nos queda el término con X, el término con Z, y si trabajamos esta ecuación despejando una de las variables, en este caso Z, tenemos que Z es igual a más o menos 2 tercios de X, que es la ecuación de dos rectas en el plano XZ, una con pendiente positiva, otra con pendiente negativa. Acá tenemos el gráfico en el plano XZ, las dos rectas. La intersección con el plano YZ quiere decir que la variable X es 0, entonces nos quedamos con el término que tiene Y con el que tiene Z, despejando Z, obtenemos la ecuación de dos rectas en el plano YZ, que sería esta pared. Y si hacemos la intersección con el plano XY, o sea, Z vale 0, nos quedan dos términos cuadráticos sumados igualados a 0. En el único caso que esto es posible es que X e Y sean 0. O sea, nos da el punto acá 0, 0. Ahora, si se corta el cono con planos paralelos a los coordenados, es decir, planos paralelos al XZ, al YZ y al XY, obtenemos, por ejemplo, si X es igual a una constante, lo que vamos a obtener son hipérbolas de eje paralelo al eje Z. Estoy pensando en cortar. X igual a constante significa que tengo planos paralelos a esta pared, a la pared YZ. Si corto con planos paralelos a la pared XZ, o sea que la Y es constante, estoy pensando planos paralelos a esta pared, también obtengo hipérbolas con eje paralelo al eje Z. Y si corto con planos paralelos al piso, Z igual a constante, obtenemos elipses, cuyos ejes mayores son paralelos al eje X. Vamos a ver en GeoGebra estos cortes para que los vean más claramente. A ver, tenemos la ecuación del cono, entonces lo que vamos a hacer es cortar
por ejemplo, con planos paralelos, dijimos, al XY primero, al XZ. Entonces, son X igual a constante. ¿Tá? Vamos a cortar con planos paralelos a esta pared. X igual a constante. Ahí tenemos un plano paralelo. Se ve que cuando corta a la superficie, obtenemos una hipérbola. Obtenemos la ecuación de una hipérbola con el eje paralelo al eje Z. ¿Sí? El eje pasa por acá. Entonces, vamos a animar esto. Y fíjense, si yo corto con planos X igual a una constante, lo que voy obteniendo es una hipérbola. Y cuando esa constante es X igual a 0, fíjense que obtenemos las rectas que estábamos viendo recién la ecuación. Bien. Ahora, si yo quiero cortar con planos paralelos a la pared XZ, entonces vamos a hacer ahí constante. Lo que estamos obteniendo en el corte, vamos a sacar esta, también son hipérbolas. Fíjense, cuando y es igual a 0 obtenemos las dos rectas que vimos en la ecuación recién. Y si no, son hipérbolas. Y en el caso de cortar Z igual a una constante, lo que vamos obteniendo son elipses. Cuando Z es igual a 0, obtenemos un punto, acá. ¿Ven que son elipses? Con el eje principal paralelo al eje X. Ahí un punto y vuelve a tomar la forma de elipse. Bien. Vamos a ver cuáles son los elementos del cono. Tenemos el centro o vértice, que en nuestro ejemplo era el 0, 0, 0. Los valores de las constantes, que en el ejemplo eran A igual 3, B2 y C2. El eje principal es el eje Z y dijimos que estaba dado ese eje por la variable o que aparece sola en uno de los miembros de la igualdad o que tiene cuyo término es negativo, ¿no?